Las bases de datos no relacionales, o también conocidas como bases de datos no SQL, están diseñadas para guardar grandes volúmenes de información. A diferencia de las bases de datos convencionales, que son las SQL, estas no guardan información en tablas con filas y columnas, sino que las guardan con un identificador único para poder encontrarlas más fácilmente, por lo que he dicho ya de que son volúmenes de datos mucho más grandes. Este tipo de bases de datos son utilizadas en redes sociales y en aplicaciones web porque permite escalar la información de manera más eficiente y rápida que una base de datos convencional, por ejemplo. Un ejemplo muy conocido es MongoDB, que guarda información en archivos muy parecidos a lo que es el formato JSON. Dentro de las principales características de las bases de datos no relacionales, se encuentra de que no hacen uso de tablas como las bases de datos tradicionales, tienen alta flexibilidad a los cambios y pues es fácil corregir errores. Guardan los datos en diversos formatos como por ejemplo documentos, grafo, clave de valor, etc. Y por último tienen alta escalabilidad para aplicaciones grandes o proyectos bastante avanzados. Las bases de datos no relacionales tienen ciertas ventajas, como lo son que son flexibles, no utilizan tablas rígidas, además de que sin mucha información pueden crecer fácilmente, son rápidas para manejar muchos datos y funcionan bien en aplicaciones grandes, además de que si faltan servidores, aún así siguen funcionando, además de que por todo eso son muy confiables. Pero las bases de datos no SQL también tienen sus desventajas. Por ejemplo, tenemos menor estandarización, ya que no todas las bases de datos usan el mismo lenguaje de consulta, lo que dificulta cambiar de sistema. Hay poca consistencia a la hora de actualizar datos de los servidores porque se pueden actualizar de manera tardía. Hay relaciones más complejas, hay menos control de integridad de los datos debido a las restricciones poco estrictas que hay, y hay un soporte mucho menor en algunas herramientas de administración o de análisis. Las bases de datos no relacionales clave-valor son una de las más simples dentro de todas las bases de datos no SQL que existen, ya que esta guarda la información en pares clave-valor, donde la clave es un identificador único y el valor pudiendo ser cualquier tipo de archivo. Estos sistemas permiten buscar cada dato almacenado por su clave, esto siendo muy útil para sistemas que necesitan consultas rápidas o para consultas complejas, porque no se complica tanto el sistema en buscar un documento, un archivo guardado. Un ejemplo muy popular de este tipo de base de datos es Redis, que guarda información y accede muy rápido a ella, pues todos los datos son guardados en su memoria. El estilo grafo, por así decirlo, en una base de datos no relacional sirve para guardar información usando nodos y conexiones. Los nodos representan cosas como personas, lugares, etc. Las colecciones pues son literalmente cómo se relacionan entre ellas. Se usan mucho para realizar relaciones entre datos como en redes sociales o sistemas de recomendación, porque también estos pueden permitir que pues, las conexiones sean muy rápidas. Por ejemplo, en una red social una persona está conectada con sus amigos, además de que estos amigos se conectan con sus otros amigos, y esto en la base de datos de grafos ayuda a ver fácilmente esas relaciones. Otro ejemplo de las bases de datos no SQL pueden ser las bases de datos columnares, que en lugar de guardar los datos en filas como en una base de datos convencional, guardan los datos por medio de columnas. Por ejemplo, tenemos una columna donde dicen nombres, una columna donde dicen edades, una columna donde salen las ciudades, y por medio de esto podemos organizar la información de manera más sencilla, de forma más rápida para analizar cuando necesitamos analizar grandes cantidades de... Las bases de datos no relacionales documentales son unas bases de datos que, como su nombre lo indica, guardan la información en documentos en lugar de filas o tablas como lo harían tradicionalmente, ¿no? La información se guarda en documentos, como dije antes, de formato JSON normalmente, y los datos están organizados por valor en la mayoría de casos. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado el video.